palabra que sale de la boca de Dios. Alabado sea Jesús. Hay que comer Biblia también, hermano. Mi alma alaba a Jesús en Nazaret. Y hermanos, hoy vamos a ver la expiación. La doctrina 15, hermano. Expiación. No es una palabra que hemos dado. Aleluya. En los mensajes, cuando se habla exactamente temas como la sangre se toma la sangre de Cristo, temas como el pecado, como la redención, la salvación, se toca el tema a veces ligeramente sobre la expiación. Entonces vamos a ver qué es lo que es la expiación. Tiene que ver con ceremonia. Gloria a Dios. Bueno, ahorita ya no me levanté, ya lo tenía preparado, hermano. Gloria a Dios, el líquido, bebida líquida, el alimento líquido. La palabra expiación en el verbo expiar viene de la raíz hebrea kapar y del antiguo koper, que significa, hermano, cubrir. Cubrir significa, bueno, cuando vamos a cubrir, porque todo verbo en relación al español termina en ar, ir, or, ur. Entonces, hermano, estamos hablando de cubrir. En este caso se refiere a cubrir los pecados. Entonces vamos a hablar de la versión del Antiguo Testamento y ya la última expiación que se hizo, el último sacrificio, que es lo que marca la diferencia en el Nuevo Testamento hasta el día, no hasta el día de hoy, sino hasta el día en que el Dios lo ha designado, que es la segunda venida de Cristo, 7 años después del arrebatamiento. Bueno. Entonces, hermano, cuando hablamos de expiación, estamos hablando de una ceremonia donde tiene que haber, hermano, un sacrificio. Mire, hermano, las faltas, las culpas, las iniquidades. La iniquidad es la maldad. Una cosa es pecado, otra cosa es maldad. Una persona puede pecar, pero hay otros que cometen maldad. Entonces, hay pecado voluntario y pecado por hierro, o sea, por accidente. Pero hay maldad también. La maldad es cuando la persona le nace de lo más profundo, desde adentro sale el deseo de hacer pecado, pero multiplicado. Tiene ese deseo y lo ejecuta, hermano. Más allá de haber una premeditación, hay un deseo. ¿Ya? Y el deseo influye en la premeditación, o sea, en el plan, en el proyecto que arma. Entonces, la persona lo comete. Pero aún así, hermano, la gracia y la misericordia de Dios es grande y alcanza, hermano, para todo aquel que cree. Por eso la salvación es por fe y por la gracia en Dios, en Jesucristo. Dios bendiga al hermano Carlos Párraga, le fortalezca su vida, a sus bebés, a su esposa, a toda la familia, a Mauricio, a toda la familia Párraga. Dios los bendiga y los guarde, mi siervo, amén. Aquí estamos, bendito sea Dios. Mi alma alaba a Jesús de Nazaret. Poderoso Jesús. Y bueno, y seguimos, hermano, con el asunto de la expiación. Ahora, la expiación, esta doctrina, este fundamento está cogido, hermano, con 4 doctrinas, pero así vea, entretejido. Cuando usted corta la carne, pedazo de carne, hermano, usted mira la carne y la carne está, son fibras, son tejidos que están, vea, los tejidos están entretejidos, valga la redundancia, están hacia agarrados. Entonces, doctrinas, los fundamentos de la vida cristiana, todos cumplen una función, todos los fundamentos, todas las doctrinas, pero esta doctrina está entretejida, hermano, con otras doctrinas, y le voy a decir cuáles son: el pecado,
para que haya expiación tiene que haber primero pecado, porque la expiación es el momento de la ceremonia, del sacrificio de una inocente, donde se derrama su sangre, que alguien tiene que ofrecer esa criatura, en este caso ese cordero, porque cometió pecado. Entonces, ese sacrificio, mira, ese sacrificio esa sangre va a cubrir los pecados, y este fulano que pecó es salvado por el sacrificio y por la sangre que se derramó. Estoy hablando del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando usted analiza el sacrificio de Cristo, la criatura, en este caso Jesucristo, el Cordero que murió y que fue sacrificado, hermano, de una forma horrorosa y terrible, que derramó su sangre como Cordero, hermano, muere no por un pecador. En un sentido muere por todos, pero muere individualmente por cada uno. Pero exactamente muere, y el sacrificio Cristo lo paga por aquellos que solo creen en Él. Porque hay gente que no cree, que no creyó, no cree ni creerá en Él. Esos están perdidos y se perderán. ¿Quiénes son? No lo sé. Solo Dios lo sabe. Ahora, entonces, esta criatura, este personaje, muere en la cruz. La expiación de Cristo muere en la cruz como cordero para pagar el pecado de toda la humanidad. Y de esa forma, hermano, le da salvación. Mire las doctrinas que están conectadas. Se está conectado la doctrina del pecado, la doctrina de la expiación, la doctrina de la salvación. Pero ahí está conectada otra doctrina, la fe. Entonces, este personaje que tiene que tener fe en que la criatura, en que este personaje llamado Jesucristo lo salve y que con su sacrificio lo limpia de su maldad, y él por la fe es salvado. Entonces, pero este personaje que es Cristo, hay una doctrina en el que se llama la doctrina de Cristo, que es el tratado de Cristo, porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, como lo dijo Juan el Bautista, y Él lo profetizó. Entonces, aquí viene el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo, el cual yo no soy digno de desatar su calzado. El que viene después de mí es antes, precioso, ¿no? Entonces, de eso se trataba la expiación del Antiguo Testamento, de que un animalito con su muerte, con su sangre, hermano, cubría los pecados de ese pecador, porque a veces era por la familia, a veces el sacerdote también por los pecados de los sacerdotes. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, hermano, la expiación se trata, hermano, de esa ceremonia. Ahora, note lo siguiente. Eso ocurría una vez al año. El día de la expiación era solo una vez al año. Por eso es que el libro de Hebreos dice que Jesucristo murió una sola vez y para siempre. Entonces, pero los judíos tenían que acercarse cada día una vez al año. Y eso es una fiesta, es la fiesta más importante para los judíos. Todas las fiestas importantes, pero ese día es el más importante porque le llamaba el día del perdón. Bendito sea Dios. Es el día del rescate. El día del perdón, el día del rescate. Entonces, hermanos, hermanas, ¿cuándo era ese día? Ese día era el séptimo mes, el día 10º del séptimo mes del año del calendario hebreo, no el calendario gregoriano. Nosotros tenemos un calendario romano, pero se le llama calendario gregoriano. Ya después explica esa parte. Entonces, nuestro calendario empieza en enero, en diciembre. El calendario hebreo no, ese comienza en el mes de Abib. Ya. Termina en Nisan. Bueno, a ver. El séptimo mes es el mes de Tisreu. Tisrei. Es una pronunciación media. No estamos acostumbrados. Bueno, eso es hebreo, paleohebreo. Es el mes de Tisrei. El día 17. Entonces, se llama la fiesta de Yom Kippur. La fiesta de
Entonces es el día de la expiación. ¿Cuándo es esa fecha? Ya haciendo la conversión a nuestro calendario, viene a dar entre los fines de septiembre o los primeros de octubre. Entonces, los días, el calendario hebreo se manejaba por 29 días, el de nosotros se maneja por 30, 31 días, el calendario hebreo se maneja por 29 días y por ahí por 30 bien. Entonces viene a dar una fecha entre fines de septiembre y octubre, el mes de Tishrei. Bueno, la fiesta de Yom Kippur. Entonces, hermano, mire la situación. Vámonos al principio. Acuérdense que el pecado no nació, ya estuvimos viendo la semana pasada, perdón, día lunes sobre el pecado, la doctrina del pecado. En la doctrina del pecado, hermanos, vimos que el pecado no nació en la tierra. El pecado nació en una criatura, en un querubín que se llamaba Lucifer o Luzbel, que significa portador de luz. Entonces nació allá arriba en el cielo, ¿no? Entonces, allá arriba pecó esta criatura. Este espíritu pecó allá arriba. Y después cometió un pecado colectivo. El pecado fue mayor todavía, porque ya es un pecado colectivo. División, hermano. Él hizo una división. Por eso el pecado de la división en un ministerio, en una casa, en una iglesia, cosa terrible, hermano. Hermano, Dios nos guarde, Dios nos salve, Dios nos ayude, hermano, no a incurrir en semejante pecado, hermano. El que peca con ese, hermano, no sabe ni el problema que se está metiendo. El que hace eso no sabe Biblia, hermano. Bueno, el problema que se metió Coré, Datán, Abirán. El problema que se metió Caín matando a su hermano. El que se metió Judas, hermano. Todos aquellos que han caído. Pero bueno, ya es otro asunto. Hermano, entonces, regresamos al punto. Entonces, el primer sacrificio, ¿cuándo fue? El primer sacrificio fue, le explico, Dios creó a Adán y de ahí crea a Eva. Entonces los pone en el huerto del Edén y ellos, en ese capítulo 3, ellos pecaron. Entonces ellos se dieron cuenta que estaban desnudos porque la cobertura del Espíritu Santo, la unción, salió de dentro de ellos y salió de afuera. O sea, toda la cobertura externa los dejó. Ellos se sintieron desprotegidos y se dieron cuenta que ya no tenían cobertura. Entonces se vieron que estaban desnudos. Fíjense, hermano, estaban como Dios lo trajo, como dice el dicho. Así, hermano. Entonces, sin vergüenza y si tienen miedo. Y dice que cosieron ahí, hicieron una hoja y se escondieron cuando el Señor los llamó. Ahora, ¿qué es lo que hace el Señor? Bueno, ahí usted sabe el diálogo que hay, qué es lo que has hecho y todo lo demás. Dice la Biblia que Dios los vistió con pieles de animales. Nota la atención, pieles de animales. Significa que Dios tuvo que sacrificar animales inocentes, derramar esa sangre por el pecado de Adán y de Eva. Entonces esa es la primera expiación. ¿Por qué los ángeles ni al diablo ocurrió una expiación? Porque a ellos se les dio un sitio de honor y un privilegio, hermano. Se le había dado al ser humano. Por eso ellos, hermano, ellos no fueron perdonados. Aunque el único juzgado es Satanás y el juicio de él ya se ejecutó. Hay que cumplirse la sentencia, que eso será al final del milenio, hermano. Eso será al final del juicio del trono blanco. Y ahí serán juzgados los ángeles, que no han sido juzgados, pero ya no tienen salvación. Así que si a alguien se le ocurre orar por los demonios, por los ángeles, para que Cristo los salve, hermano, ni pierda el tiempo, porque eso ya no tienen salvación. Regreso al punto. Entonces, el primer sacrificio, la primera expiación fue a causa del pecado de Adán y Eva. Y de ahí se vinieron presentando una serie de sacrificios expiatorios, hermano. Cuando usted ve que nuestro padre Abraham, en Génesis, capítulo del 12 en adelante, ¿se acuerdan? Con el capítulo 11 fue la Torre de Babel. Del 12 en adelante aparece nuestro padre Abraham. Y hay una parte donde él va a sacrificar a su hijo, a Isaac, ¿se acuerdan? Isaac estaba como de 11 o 12 años.
ahí Dios le provee de un macho, de un carnero, de un macho, se lo provee y él lo sacrifica, o sea, lo degolla y riega la sangre en el altar liso y le prende fuego a eso, y Dios recibe como olor fragante ese sacrificio, o sea, el acto de la expiación. Póngale atención, no se me pierda, no se me vaya, no vaya a estar viendo comer bolón ahorita quédese aquí con la palabra, por favor. Ya mismo terminamos en 2 horas. No, tranquilo, unos 20 minutos. Hermano, entonces, le explico. Pero antes de eso ya había sido sacrificio, que era el que había hecho Noé. ¿Se acuerdan Noé? Cuando Noé bajó del arca y en agradecimiento a Dios él hace una expiación. ¿Se acuerda? Eso se llama expiación, eso es una expiación. O sea, la ceremonia del sacrificio. Eso es una expiación, la ceremonia del sacrificio. Aleluya. Y hermano y hermana, entonces viene Dios por profecía que había dado a un profeta llamado Moisés, y a través de él viene Dios y dicta las leyes, y entre las leyes pone una ley, las leyes de los sacrificios, ¿se acuerdan? Eso está en Levítico, lo encuentra en Éxodo, en Deuteronomio, en esos 3 libros te encuentras la narración, y en Números también. Entonces, hermano, usted encuentra eso. En Levítico capítulo 16 usted encuentra ahí los detalles y usted los va estudiando. Ahora, entonces eso tenía que ocurrir el 10º día del mes 7º de cada año, una vez al año. Y esa fecha era en la que un sacerdote entraba al lugar santísimo. ¿Se acuerdan esa parte? Y que iba con una campanita. Bueno. Entonces, hermano, qué bendición. Quiero que me ponga atención porque vamos a hacer ahorita una comparación para que vea la exactitud del poder y de los planes y propósitos de Dios. Dios te bendiga, hermana Mayerly. Dios te bendiga, mi sierva, hija mía, hija del ministerio. Dios te bendiga, sierva. Adelante. A ti, a Doménica, a Elkin. Dios les guarde. Preciosa varona de Dios, varones de Dios. Preciosa familia de Cristo. Y hermanos, entonces, pongan la atención. Dios decreta que en ese día de la expiación, mire, en esa fiesta de Yom Kippur, tendrían que haber 4 criaturas. Mire, quiero que me siga, por favor, quiero que me siga y esté conmigo. No se me vaya, porque usted ahorita ya mismo se va a gozar. Quiero que me copie, que esté ahí. 4 criaturas, pongan la atención. Era un becerro, o sea, un cordero, un macho cabrío y 2 chivos. 4 criaturas para el sacrificio. Bendito Dios. Para el sacrificio, hermano. Entonces, solo había un personaje que presidía la ceremonia y era el sumo sacerdote. ¿Cuántos creen que el sumo sacerdote es Cristo? ¿Cuántos pueden decir amén? Jesucristo no es solo un sacerdote, sino que es el sumo sacerdote. En la ley sacerdotal estaban los levitas, los sacerdotes más arriba, y después el sumo sacerdote, que era la cabeza de todos ellos. Por eso es que en la Biblia, Salmo 133, que bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y la barba de ¿quién? De Aarón, porque era el primer sumo sacerdote. Entonces, pero ahora ya no está Aarón, ahora es Cristo Jesús. Entonces el óleo está sobre la cabeza de Cristo, y Cristo es nuestra cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Aleluya, así que gócese. Puede decir amén, aleluya, alabado sea Jesús. Regreso al punto, yo no quiero que se me pierda. En el día de la expiación eran 4 criaturas sin mancha. Bueno, entonces, ¿qué resulta? Que traían, hermano, al corderito, hermano, sin mancha, sin dedo. ¿Qué es lo que hacía el sacerdote, hermano? Tenía que cogerlo, hermano, y ver.
cortarle el cuello, hermano. Y cogía su sangre, hermano, y la derramaba, hermano, sobre los cuernos del altar. Qué tremendo. Tenía que coger la sangre, tenía que morir esa criatura inocente, hermano, por los pecados de un varón, por los pecados de una familia. Moría un animalito inocente, una criatura, hermano, que no tenía ninguna culpa, hermano. Cuando Cristo muere, hermano, Cristo muere en la cruz, Cristo murió por usted y por mí, inocente, sin ninguna mancha, ninguna culpa, hermanos. Él no tenía que pagar eso, pero lo pagó por amor a usted, por amor a mí, por amor a la humanidad, iglesia. Por eso es que Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el sacrificio perfecto, hermano. Cristo, el justo, murió por los injustos. El santo murió por los pecadores. El que no cometió pecado murió por los pecadores, cuando los pecadores tenían que morir. Y Él paga la factura, como dice el libro de Colosenses, el decreto que estaba en contra de nosotros, que nos condenaba a vivir en el infierno para siempre. Cristo el precio. Regreso al punto. Entonces, hermano, pero dos criaturas también tenían que morir por los pecados del pueblo y los del sacerdote, hermano. Entonces, el otro chivo y el otro carnero también lo sacrificaban, hermano. Morían, hermano. Entonces, moría el menor moría el cordero, y las otras dos criaturas también morían. Le pregunto yo, en el día que Cristo murió, ¿cuántos estaban en el monte Calvario? ¿Estaba Cristo o había alguien al lado de él? Había tres, hermano. Tres. Cristo estaba en medio y al lado de él estaban los dos ladrones. Y la Biblia dice en Levítico que el cordero al sin mancha moría primero. Eso es en la expiación del Antiguo Testamento, moría primero. En el día del sacrificio de Cristo, ¿quién murió primero? ¿Los ladrones o Cristo? Cristo murió primero. Precioso es el Señor, hermano. Cristo murió primero. Y, hermano, la ley romana decía que si los reos que estaban colgados en un madero no morían hasta la tercera, hermano, le golpeaban las piernas con un combo, hermano, y se las quebraban. Y eso hacía que se murieran más rápido, hermano. Cuando se acerca el soldado, porque le iba a romper las piernas, hermano, ya Cristo había muerto. Entonces cogieron y le rompieron las piernas a los dos ladrones, hermano, para que mueran rápido. Pero ya Cristo había muerto. Y es la misma figura del Antiguo Testamento, hermano, en Levítico 16, que el cordero sin mancha murió primero, hermano. Jesucristo murió primero. El cordero del Antiguo Testamento murió primero. Después los otros dos, el otro chivo y el otro carnero, morían, hermano. Y así mismo, cuando Cristo muere primero, los otros dos ladrones mueren después. Pero usted escuchaba el chivo expiatorio. Un chivo quedaba vivo, hermano. Un chivo de las 4 criaturas que morían en el sacrificio, en el día de la expiación de Yom Kippur, hermano, un chivo quedaba vivo. Y le ponían la de chivo, hermano. Y se decretó todos los pecados caían sobre él, y ese chivo, y había un hombre que lo habían preparado y le decían que tenía que llevarlo a ese chivo al desierto y soltarlo, y no moría, hermano. Y ese se le llama chivo expiatorio. Entonces cogían ese chivo, hermano, ese fulano que era preparado, lo cogía y lo llevaba al desierto, hermano, y ahí lo soltaba y que se pierda. Y salió, como todo chivo, pues salió corriendo, hermano. Ahora, ¿cuál es el cuarto personaje cuando Cristo muere? Le voy a dar nombre y apellido. Cuando estaba siendo interrogado por Poncio Pilato y todo lo demás, que la gente le decía, bueno, dice, hay que dejar suelto a alguien, dice, por el que va a morir. Y la gente le dice, suéltanos a Barrabás. El cuarto personaje, la cuarta criatura apareció, dice, tal y como era en el Antiguo Testamento, y apareció Barrabás, hermano. Lo que hacen, lo dejaron libre. Y él, como semejanza, como igualito con el chivo expiatorio del Levítico 16, hermano, sale corriendo, se coge su caballo y se va, hermano.
Bendito sea el Señor. Todo igualito, hermano, una copia. El día de expiación, el día de Yom Kippur, la fiesta de Yom Kippur en el Antiguo Testamento igualito sucedió cuando Cristo muere en ese día, hermano. Bendito sea el Señor, hermano. 4 criaturas en el día de expiación y 4 personajes acá, hermano. 3 mueren, 3 morían, el uno era tirado al desierto y acá que era un ladrón y salteador, hermano, que estaba lleno de pecado, cogió y se fue también. Y corriendo como chivo, hermano. Se cumplió la profecía, hermano. Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, por parecer que tener la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Y la gente no quiere la Biblia, hermano, y todo está clarito. Cuando usted lee la Biblia, usted estudia la Biblia, usted medita en la Biblia, usted encuentra la respuesta a todo, hermano. Y Dios tiene un plan perfecto, un propósito eterno para todos nosotros. Había un propósito con Jesucristo, hermano, para venir al mundo. Había todo lo de la ceremonia del día de expiación, hermano, en Cristo se cumplió, hermano. Y solo la ministraba un hombre, que era el sumo sacerdote allá. Acá, hermano, Cristo fue el sacerdote y al mismo tiempo fue el cordero inmolado, como dice Apocalipsis, el cordero que se presentó a sí mismo sacrificio en el día de la expiación. Bendito sea de una vez y para siempre, como dice el libro de Hebreos, hermano, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. Bendito sea el Señor. Ahora hay un detalle, hermano. Sacrificios del Antiguo Testamento no cambiaban el corazón de alguien, porque las personas no recibían el Espíritu Santo. Solo 3 personas recibían el Espíritu Santo. Lo recibían los reyes, lo recibían los profetas y lo recibían los sacerdotes. Pero lo recibían el día de su ungimiento y se iba. O sea, venía esporádicamente. El precioso Espíritu Santo, mi maestro, hermano, solo llegaba un día, hermano, horas, o sea, que quiere decir horas, y ahí se les iba. Cuando el profeta iba a profetizar, hermano, venía y se iba, a excepción de aquellos que buscaban el rostro de Dios claramente. En el caso de Elías, que decía: vive el Señor en cuya presencia estoy, que no lloverá. Entonces, a excepción de algunos varones, ese varón era, no solo era ungido, sino que vivía en la presencia del Señor. Ungido significa que usted ha sido, Jesucristo oró por usted, derramó, recibió una capacidad especial para cumplir una tarea. Por eso, si alguien es llamado, hermano, a ser apóstol, a ser pastor, misionero, evangelista, a ser profeta, a ser maestro, tiene que ungirlo a Jesucristo mismo en persona. Y después, con los días, se verán los frutos de ese ungimiento. Ahora, pero ser lleno, y va a recibir una llenura, pero ser lleno del Espíritu Santo incluye otras cosas, significa que hay una búsqueda tremenda. Entonces, en el caso de Elías, él vivía en la presencia de Dios. Vivía en la presencia de Dios. Saúl fue ungido, pero el Espíritu de Dios se le apartó, hermano, ¿se acuerdan? Y David, Dios me libre de tocar a su ungido, pero ya el Espíritu Santo se le había ido. Aleluya. Entonces, hermano, la ventaja en el Nuevo Testamento ahora, hermano, es que el Espíritu Santo viene a todo aquel que cree en Cristo, hermano. A todo aquel que cree en Cristo, hermano. Bendito Dios. Mi alma alaba a Jesús para siempre. Entonces, hermano, ¿qué produce la expiación? ¿Qué produce esa experiencia, hermano? Ahora, en nosotros, cuando hemos aceptado a Cristo, hermano, en primer lugar, el perdón de nuestros pecados, hermano. Cuando usted cree en Cristo Jesús, usted lo recibe en su corazón como su Salvador. Primero como el Salvador. También lo tiene que... Bueno, de ahí viene la fe, como Salvador, como sanador, pero ese mismo día tiene que creer en Cristo como su Señor. Mire, Salvador no es lo mismo que sanador y no es lo mismo que Señor. Cuando la palabra Señor significa, hermano, amo, significa que Él lo compra a usted y Él lo adquiere a usted como posesión de Él.
Cuando usted acepta a Cristo y lo ha hecho de corazón, entregó su alma, su mente, su cuerpo, su espíritu, todo su presente, su futuro, usted ya no es suyo. Usted no se pertenece, ya no es su voluntad, ya no son sus gustos, ya no son sus emociones, ya no es el proyecto suyo, ahora es el proyecto de Dios en su vida, que Dios le compró a usted, Dios lo compró a usted a precio de sangre. Grábese bien esto, usted fue comprado a precio de sangre. Dios pagó el rescate de usted porque usted se perdía, usted y yo nos perdíamos para siempre en el infierno. Entonces vino Jesucristo y pagó el precio. Y ese precio fue la sangre, o sea, la vida, porque dice el libro de Levítico que la vida es la sangre. Entonces, hermano, nosotros fuimos adquiridos a precio. O sea, adquiridos significa comprados por precio, por el precio de la vida de Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Y a Cristo resucita al tercer día, cumpliendo todas las profecías. Entonces, como Cristo resucita al tercer día y nosotros hemos creído, dice la Biblia que nosotros también seremos resucitados en su tiempo, asumiendo que llama a morir. Que Cristo, que la trompeta no toque en estos días, sino después de 200 años. Entonces, un día resucitaremos, pero al lado de Cristo para siempre, hermano. Para siempre, para siempre, para siempre, hermano. Así que gócese y déle un abrazo a su mujer si está ahí, al que tenga a su lado, y dígale, Cristo me compró, soy propiedad de Él. Y usted tiene un sello, mire, ese sello, hay un sello que usted tiene aquí, y los demonios lo saben, tiene un sello, y ese sello, por ahí como que dice así más o menos, propiedad de Cristo, intocable. O sea, ya usted ya tiene un sello, tremendo, hermano. Entonces, el aceptar a Cristo, el recibirlo al Señor en el corazón, hermano, usted tiene perdón de sus pecados, pero también tiene la libertad, hermano. Usted ha sido libertado del poder del pecado. ¿Cuál es ese poder del pecado? Es esa inclinación interna profunda ya dentro del corazón, hermano, que lo insta a usted, hermano, a cometer barbaridades y maldades. Ya. Pero esa influencia seguirá ministrando ese corazón, porque igual seguiremos aquí en la tierra. Pero como tenemos el Espíritu Santo de nosotros, va a haber esa lucha, va a haber ese conflicto, y en medio de ese conflicto está la voluntad. Mire, la inclinación y el Espíritu Santo, y en medio está la voluntad. Entonces la inclinación le dice, hazlo. El Espíritu Santo le dice, no, porque yo te amo con amor eterno. Y usted toma decisión. Le da cabida al Espíritu Santo, palabra de Dios, o deja que fluya esa parte pecaminosa. Esa es la diferencia con el pío, hermano. Que ellos no tienen al Espíritu Santo, nosotros sí lo tenemos y tomamos la decisión. ¿Qué más? Fuimos libertados de la muerte, hermano. Quiero decir, hermano, que si usted que ya está en Cristo, y usted hubiese muerto sin Cristo, la muerte se lo llevaba. Y la muerte es un ángel caído. La muerte es un espíritu, se lo llevaba para abajo. Se lo llevaba para abajo y estaba perdido. Así como se acuerda de Lucas capítulo 16, del 19 al 31, dice que murió el rico y murió Lázaro. Dice que los ángeles llevaron a Lázaro al seno de Abraham, pero los otros ángeles llevaron al rico al Hades, al infierno. Entonces el que muere sin Cristo, hermano, demonios se lo llevan al infierno. Mire esas cosas. Una escolta. ¿Qué más produce la expiación? Aquello que hemos aceptado a Cristo, una vida victoriosa, hermano. Si vivimos en la presencia de Dios, seremos victoriosos. Alabado sea Jesús. Viviremos en victoria, hermano. Aleluya. De gloria en gloria, de poder y de victoria en victoria. ¿Qué más produce la expiación de Cristo, hermano? Jesucristo dijo, el que en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo dijo, soy el camino, la verdad y la vida. La expiación produce vida eterna, hermano.
La expiación del Antiguo Testamento solo era para los pecados de ellos, pero no tenían vida eterna. Pero en Cristo Jesús, la expiación de Cristo Jesús, ese sacrificio, hermano, produce vida eterna a todos aquellos que hemos creído en Cristo, hermano. Alabado sea Dios. ¿Qué más produce la expiación? Somos el pueblo de Dios, hermano. Hijas e hijos de Dios ahora somos. No somos bastardos. Bastardo significa hijo sin padre, o sea, alguien que está ahí que no tiene un padre, que no tiene un padre, eso es un bastardo, eso no tiene una cobertura, aunque eso va mucho nosotros. Ya tenemos la cobertura y protección del Dios Todopoderoso, y a través del sacrificio de Cristo, hermano, nosotros tenemos más de 1000 promesas, más de 1000 profecías que son promesas para nosotros. La velas. Entonces, hermano, le felicito a todas las hermanas, a todos los hermanos que aceptaron un día a Cristo, que ahora son pueblos de Dios, que, como dice Santiago, son el especial tesoro, que ya no están muertos en delito de pecado, sino que pasaron de muerte ¿a qué? A vida, hermano, amén. Ya pasamos de muerte a vida, de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús, de la inmundicia a la santidad, del error a la perfección. En el camino de la perfección estamos, no es que seamos perfectos. El sacrificio de Cristo fue perfecto, pero nosotros estamos en el camino de la perfección. Bendito sea Dios. En su tiempo seremos completamente terminados, porque somos una obra que tiene que tener un punto de acabado, un punto donde seremos perfeccionados. Como dijo el apóstol Pablo, comenzó la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Alabado sea Jesús. Mi alma alaba a Jesús. Y mi hermana, mi hermano, qué bendición. Entonces, de eso se trata la expiación, hermano. Cubrir los pecados. En este caso, nuestros pecados no solo fueron cubiertos, sino que fueron lavados y limpiados. Anote los textos bíblicos, los que están anotados ahí en el anuncio de del Face, Isaías 52 versos 13 al 15, Isaías 53 del 1 al 12, léalos en su casa, por favor, más tardecito, ya mismo, en la tarde o en la noche, es necesario que los lea, y puede volver a poner el video para que confirme. Léase Hebreos capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Libro de Hebreos, capítulo 10, verso 17, hay un versículo, hermano, que usted tiene que, se lo mando de lección, hermano, si usted sabe, apréndaselo. Hebreos, eso va para usted, ya para mí no, porque yo ya me lo sé. Voy a decir cuál es. Cuando usted esté evangelizando a alguien, usted conéctelo con ese versículo y dígale que esa es una promesa, es una profecía, una promesa para todo aquel que quede en Cristo. Mire lo que dice. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Quién dice eso? El Dios Todopoderoso, Shaddai. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hermano, si Dios no se acuerda, ¿para qué acordáis? ¿Para qué usted se va a acordar? A ver, hermano, que usted está conectado ahí. Hermana que ya recibió, que ya se bautizó. Y que bueno, usted cometió por allá un pecado hace 15 años atrás. Hace 5, hace 7 años atrás. Y allá, en aquel lugar, qué sé yo, lo que haya sido. Y usted recibió, por decir, hace 3 años. Y eso fue 5 años y usted recibió ese Cristo hace 3 años. Y viene y usted tiene un recuerdo. Ponga la atención, usted tiene un recuerdo en su mente y usted tiene una molestia interna. Y usted dice, oye, ¿te acuerdas eso que cometí allá? Que eso fue una barbaridad. Y le explica los detalles, la forma, y está que le molesta en su corazón y en su mente, está que le perturba. Vea, en ese rato que usted le llega a eso, hágale acuerdo a este versículo, porque eso es un demonio que lo está ministrando a usted por el lado de afuera, exteriormente, lo ministra, y está que le hace un recuerdo de algo que no existe, porque en el acta de Dios, en el registro, a ver, aquí le explico lo siguiente, cuando usted viene a la vida,
Cuando usted viene a la vida no es cuando usted nace, no, cuando usted viene a la vida, cuando usted viene de parte de Dios, cuando el óvulo de su mamá y el espermatozoide de su papá unieron. Entonces se llama el día de la concepción, el momento que usted fue concebido. En el reino de los cielos se abre un libro y ese libro es el suyo de toda su vida. Ahí está registrado, hermano, todos sus pensamientos, sus deseos, sus inclinaciones y todo lo que usted dijo, todo lo que hizo, lo que no hizo y lo que debía y lo que no quiso hacer. Agárrese bonito, eso es para toda la humanidad, para mí, para quien sea, así sea cristiano o no sea cristiano. En el día del juicio, ese libro va a ser abierto. Por eso es que la Biblia en Apocalipsis capítulo 20, ya hablaremos de eso ya, eso estamos en estudio los domingos. Dice, y los libros fueron abiertos. Así que mi hermano, le voy a dar dos nombres ahorita. Hermano Carlos, no el apellido. Usted tiene un libro donde está registrado todito. Eso en el día del juicio va a ser ahí. Otra hermana Cristina. Usted tiene un libro. El que usted estaba chiquitita ahí, pequeñita, en el vientre de su mamita, ya hay un libro. En el día del juicio se va a ver ese libro. Ahora, la bendición de nosotros, ¿cuál es? Que todo lo que se dijo, se hizo y no se hizo, cuando recibimos a Cristo, todos esos pecados fueron limpiados, fueron lavados, hermano. La sangre de Cristo en el día de la expiación, cuando muere el Cordero de Dios, hermano, nos lavó y nos limpió toditos los pecados. Por eso es importante que alguien sepa esta doctrina, se llama la doctrina de la expiación. Todo cristiano, toda cristiana debe estar fundamentado, porque son principios, hermanos, del cristiano. Cuando usted recibió a Cristo, todos esos pecados fueron lavados y limpiados. Todas esas maldades, las más grandes y las más chiquititas que son ofensivas, fueron limpiadas. Pero eso fue hace 3 años, pero hace 5 años fue un pecado terrible. Lo que sea, no me interesa. Si ya no le interesa, pues no me interesa a mí. Y le viene el recuerdo. ¿Y qué hace usted? Usted coge este versículo y usted se pone a orar. Y usted dice la Biblia. Y después dice mi Biblia. Porque la Biblia primero es la Biblia, después se hace su Biblia. Usted dice mi Biblia, que es la palabra de mi Dios. Antes Dios era Dios, pero ahora es mi Dios. ¿Por qué mi Dios? En el sentido de pertenencia. Primero porque Él nos compró. Entonces ahora le pertenecemos, pero Él también ahora, Él nos pertenece, hermano. Entonces, dice la Biblia, Hebreos 10:17, nunca más me acordaré de pecados y transgresiones. Eso usted se lo dice a los demonios o a quien sea que le esté hablando, a su mente, a su corazón. Pero si le dejaron una basura dentro de su corazón, a su mente, eso se llama atadura, eso se llama atadura. Entonces usted coge ese versículo, se ministra liberación en el sentido de las ataduras. Y usted dice, Señor, yo renuncio. Perdone, Señor, por acordarme. Usted no pide perdón por ese pecado porque usted ya fue perdonado. Eso no existe. Pero tiene que pedir perdón por acordarse y dejar que ese pensamiento, esa basura, entró otra vez ese recuerdo a su corazón y tomó alguna forma. Y esa forma se agarró y se formó una atadura y lo tiene agarrado y atado ahí. Y dice el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo, Jesucristo vino a dar libertad a los cautivos, dar libertad a los presos. Entonces usted está oprimida ahí por esa atadura. Entonces usted coge y usted dice, Señor, me desligo en esta hora, me liberto, Señor, de este recuerdo y renuncio a toda falsedad, a todo recuerdo que no me pertenece y que no existe. Y echo fuera del corazón toda palabra, recuerdo malo que me hace daño. Y porque dice la Biblia en Hebreos 17, nunca más me acordaré de su pecado de transgresión. Si, Señor, y tú no te acuerdas, yo tampoco me acuerdo. Yo soy lavado y limpiado con la sangre de Cristo y soy libre porque Jesucristo me hizo libre. Y el sacrificio de Cristo es perfecto, porque dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Soy libre en Cristo Jesús. Amén. Listo, hermano. Cuando le venga esa situación, hermano, usted tiene que autoministrarse, autoliberarse.
Y si no lo puede hacer, ¿no? Ahí tendrá que buscar a su pastora, no lo sé. Y si es de rema, pues por alguna cosa igual estamos para hermano. Ahí nos podemos conectar por internet. Hermano, entonces, hermano, porque Jesucristo nos hizo libres, pero es verdadera libertad. Entonces hay que vivir en la libertad de Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, hermano, bendito sea Jesús por ese sacrificio. El día de la expiación. Qué hermoso, qué grande es el Señor. Y anota, hermano, otros textos, hermano. Lucas 10, del 17 al 20. Juan 14, 6. Apocalipsis 1, 5. Y bueno, hermano, qué bendición. Vamos a darle gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por la enseñanza, hermano, sobre el 15º fundamento. Padre, gracias te damos, te alabamos, te adoramos, en tu poder, tu nombre y tu presencia. Gracias por darnos, Señor, a beber, Señor, de la bendición en Cristo Jesús. Y dijo Jesucristo que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida permanente y vida eterna. Bendito sea Dios, te alabamos, te adoramos, mi Jesús, te exaltamos, te glorificamos. Gracias porque un día, Señor, recibimos a Jesucristo en nuestro corazón y Él nos lavó y nos limpió de toda falsedad y de toda mala, todos esos pecados y esas iniquidades. Y vinimos a ser tu pueblo, hija tuyo, Señor, lavadas por la sangre de Cristo. Cristo en nuestros corazones, nuestra esperanza, nuestra esperanza de vida. Nuestra fe está puesta en el Hijo de Dios, en el que era, el que es, el que habrá de venir, y que hemos pasado de muerte a vida, salvados no obras, sino por la gracia de Dios, puesta la fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor. La expiación del Antiguo Testamento era solo una forma y que daba a entender también, Señor, que iba a darse la expiación, la última, y era la cruz del Calvario, Señor, a través de tu Hijo amado, Señor, Cristo Jesús, nuestro eterno Señor, nuestro eterno sanador, nuestro eterno Salvador, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, por todo. En nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermano, qué bendición, les agradecemos, hermano, por habernos acompañado en la madrugada, en esta mañana, hermano. Hasta ahorita ya son 8:20. Gloria a Dios, qué bendición. Bendecimos el nombre del Señor. Bendecimos a todas las hermanas y hermanos, a todos los niños, a todas las familias que se conectan. Nos bendecimos a la distancia. Aquí hemos hecho la transmisión desde Mapasing, hermano. Gloria a Dios, desde aquí, Guayaquil, Ecuador, Sudamérica, para el mundo entero. Todos los hermanos y hermanas que estuvieron conectados. Un abrazo a la distancia, nuestra hermana allá en Arizona, nuestro hermano Fredo allá en Miami, nuestra hermana Bexabe allá en Madrid, y todos los hermanos y hermanas en los otros lugares, nuestro hermano Carlos Eduardo allá en Cascol. Gloria a Dios, hermano, a cada hermano y hermana conectado, bendito dentro de Mapasingue o dentro de Ecuador, bendito a los hermanos que están en Quito. Bendito sea Dios. Dios le guarda a todos, hermanos. Gracias. Y no se olvide que el día viernes seguimos, hermano. Nosotros vemos la salvación. La doctrina de la salvación, eso es otra doctrina. Va conectada, como le dije, con la doctrina de la fe, cristología, con el pecado y la expiación. Entonces, la doctrina de la salvación que vamos a ver el día viernes está conectada con esta doctrina que se llama soteriología. Bueno, explicaremos los términos hebreo y griego, bueno, y de qué hemos sido salvados y todos los detalles, las posiciones y todo lo demás. Salvados, hermano. No como la religión de que se salvan por las obras, hermano. Dicen, bueno, ya hiciste la buena obra del día, ya dice, te ganaste un escalón al cielo. Qué mentira, hermano. Es la salvación. Bueno, no conocen la palabra. Esa es la respuesta, no conocen las promesas de Dios, como dijo el apóstol Pablo. Ajenos, ignorantes y desconocidos las promesas que Dios tenía
para su pueblo. Pero bendito sea Dios, hermano, le damos gracias que ahora estamos en sus caminos, estamos aprendiendo todos, hermano. No se olvide de continuar con las lecciones, hermano, esto es una bendición. Fundamentar su vida, lo va a estructurar, lo va a fortalecer. Y no va a permitir que ningún hijo o hija del diablo le venga con cuento chino, hermano. Con un cuento ahí de payaso, hermano, a convencerlo a usted. Alguna secta, alguna cosa rara. Usted está paradito, cimentadito en doctrina. Nadie me lo mueve, hermano. Gloria a Dios. Y hermanas, hermanos, nos vemos este viernes. Dios le diga, Dios le guarde. Adelante con concreto. Si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, estamos para servirle. Me escribe por interno. Si tiene alguna petición de oración para este viernes, en el transcurso de hoy y de mañana, por favor, la pone. Estamos con todas las ganas del mundo.